Dicen que la pobreza ennoblece, pero eso es mentira. Nada corrompe más que la idea de ser pobre, porque quien se convence de su miseria deja de luchar, deja de desear, deja de conquistar. Y ese es el crimen perfecto del poder, hacerte creer que la debilidad es virtud. Los siglos cambian, los imperios se disuelven, los dioses envejecen, pero el juego es el mismo. Maquiavelo lo entendió antes que nadie. Los hombres no obedecen a los poderosos, obedecen a la imagen del poder. El oro, la ropa, las palabras, el modo de caminar, todo eso no es riqueza, es teatro. Y en este teatro, quien se ve pobre se arrodilla antes de que alguien le ordene hacerlo. Porque la pobreza no es una condición del cuerpo, es un acto de fe. Un pobre reza al poder esperando ser escuchado, cuando el poder no reza, ordena. El rico cae, el fuerte duda, pero el que se ve débil ya está muerto antes de empezar la batalla. Vivimos rodeados de símbolos que nos enseñan a amar la escasez. Nos dicen que ser humilde es ser puro, que conformarse es ser sabio, que no desear es ser libre. Y millones repiten esas frases como si fueran plegarias, sin entender que detrás de cada virtud impuesta hay un mecanismo de control. La humildad, cuando se impone, deja de ser virtud y se convierte en cadena. El mundo moderno perfeccionó lo que los antiguos apenas intuían. Ya no hace falta esclavizar cuerpos, basta con domesticar miradas. Te hacen creer que estás por debajo, que no mereces, que otros nacieron con una estrella distinta, y tú lo aceptas, lo repites, lo haces costumbre, hasta que un día ya no sabes si eres pobre o si simplemente te enseñaron a verte así. El poder comienza en el espejo, allí donde decides si eres el que manda o el que obedece. Porque cada vez que te dices no puedo, hay alguien que sonríe en silencio, sabiendo que acaba de ganar sin moverse un centímetro. El hombre que se ve pobre no necesita enemigos, él mismo se destruye. El que se ve poderoso no necesita riquezas, él mismo se las crea. ¿Y tú, qué ves cuando te miras? ¿Pobreza o posibilidad? Respóndelo en silencio, o si tienes el valor, escríbelo. Comenta desde dónde me escuchas y dime si alguna vez sentiste esa mirada que te reduce sin tocarte. Siempre me intrigó cómo el hombre logra engañarse a sí mismo con tanta elegancia. Puede vivir en la miseria y aún así sentir orgullo por su pobreza, como si el sufrimiento le otorgara algún tipo de pureza secreta. Yo lo observo y pienso, qué criatura tan fácil de dominar, tan desesperada por encontrar virtud incluso en su propia derrota. Porque la pobreza, como toda forma de sometimiento, necesita una historia para existir. Nadie nace pobre, nace desnudo, nace libre, pero pronto alguien le enseña a mirar hacia arriba, a comparar, a medir su valor con la vara del otro. Y así comienza el veneno. El niño que ve a su padre rendirse aprende que la derrota es herencia. El adulto que calla ante el poderoso confirma que la jerarquía es natural. Y cuando ese ciclo se repite durante generaciones, la pobreza se convierte en un espejo grabado en el alma. No hay látigo más eficiente que una idea bien sembrada. No necesitas cadenas cuando puedes convencer a un hombre de que merecen estar en sus muñecas. Le basta con mirar alrededor y creer que ese es su lugar, que hay algo noble en no desear más. Yo lo sé, porque lo he visto. Pueblos enteros adorando la escasez, agradeciendo por las obras, rezando por aquello que deberían reclamar con orgullo. El poder siempre supo esto. No se domina a los pobres dándoles hambre, sino dándoles un sentido para soportarla. El sufrimiento se convierte en religión, la resignación en virtud. Y el pobre, convencido de que su humildad le acerca a los dioses, jamás se atreve a desafiar a los hombres que los inventaron. A veces me pregunto si el mayor invento de la humanidad fue Dios o la culpa, porque la culpa mantiene a los hombres quietos.
Les hace creer que desear es pecado, que querer más es arrogancia. Pero dime, ¿cómo se levanta un hombre que teme al deseo? ¿Cómo conquista quien se avergüenza de soñar con poder? He conocido mendigos con el alma de reyes y reyes con la mirada vacía de mendigos. La diferencia nunca estuvo en lo que poseen, sino en lo que creen merecer. El pobre que se mira al espejo y se ve pequeño, se achica un poco más cada día. El que se mira y ve grandeza, aunque viva entre ruinas, ya está construyendo su imperio. Y tú, que me escuchas, ¿cuántas veces has sentido culpa por querer más? ¿Te dijeron que el dinero corrompe, que el poder destruye, que el deseo te aparta de lo correcto? Quizá quien te lo dijo solo temía que descubrieras lo contrario, que el poder no corrompe, sino que revela. Revela quién eres cuando ya no dependes del permiso de nadie. Mira a tu alrededor. Cada sistema que dice protegerte te enseña primero a obedecer. Cada escuela que promete libertad te entrena para ajustarte a moldes. Cada iglesia que predica amor te advierte que desear es peligroso. Y cada político que promete justicia necesita que sigas sintiéndote insuficiente. ¿Entiendes ahora? No es la pobreza lo que te hace débil, es el hábito de verte así. El poder, como la fe, requiere devotos. El pobre, al adorar la escasez, se convierte en sacerdote de su propia prisión. Predica la humildad, condena la ambición y se siente moralmente superior por su impotencia. Yo sonrío ante eso, porque el poder ama la obediencia disfrazada de virtud. Nada es más rentable que un alma convencida de que su derrota es señal de pureza. Cuando escribí sobre los príncipes, entendí algo que pocos quisieron aceptar. El dominio no comienza en los castillos, sino en las conciencias. El príncipe gobierna con leyes, pero reina con símbolos. Y los símbolos son espejos que deforman. El pobre mira el lujo y no ve posibilidad, ve distancia. Mira la fuerza y no ve inspiración, ve amenaza. Así es como se perpetúa el juego. Nadie le prohíbe ser libre. Solo le enseñan a no imaginarlo. Pero hay algo que el poder teme más que a la rebelión física: la rebelión del pensamiento. El día que un hombre pobre deja de creerse pobre, deja de ser útil para quien lo domina. Ese instante, pequeño, invisible, es el nacimiento de un nuevo peligro. Porque quien se ve poderoso empieza a actuar como tal, y quien actúa como poderoso pronto se convierte en uno. No necesitas oro para dominar. Solo necesitas creer que puedes. El resto es consecuencia. El mundo pertenece a quienes se atreven a sostener la mirada, incluso cuando todos los demás bajan la cabeza. Así que te pregunto otra vez, ¿qué ves cuando te miras? Si ves pobreza, entenderás por qué obedeces. Si ves poder, prepárate. El mundo no perdona a los que dejan de arrodillarse. Si estas palabras te incomodan, es porque estás despertando. Y si sientes que algo dentro de ti se revela, coméntalo. Dime desde dónde escuchas. Quizá estés más cerca del poder de lo que imaginas. Tú no dominas nada, ni tu mente, ni tu rabia, ni tus miedos. Y sin embargo caminas creyendo que tienes control, que decides, que eliges. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que una decisión tuya no estuvo dictada por el miedo a perder? El hombre débil confunde libertad con impulso. Hace lo que siente y cree que eso es poder, pero el poder verdadero no se siente, se calcula. El impulso es un reflejo, el dominio es una construcción. La diferencia entre el que gobierna y el que obedece es que uno actúa por deseo, el otro por reacción. Yo lo aprendí observando a los hombres cuando creían que nadie los miraba. El que teme al castigo ya está condenado. El que busca aprobación ya está vendido. El poder interno comienza el día en que no necesitas testigos, el momento en que ya no actúas para ser visto.
¿Sabes cuántas veces has traicionado tus pensamientos solo por encajar? Cada vez que callas una verdad para no incomodar, alguien gana poder sobre ti. Tu mente es un reino, pero lo gobiernan otros. Desde niño te enseñaron qué temer, qué desear, qué considerar bueno. Te moldearon con elogios, te controlaron con vergüenza, y tú lo aceptaste creyendo que eras tú quien elegía. Pero no, tú solo repites el guión que te escribieron. El poder interno no consiste en romper cadenas visibles, sino en verlas invisibles, aquellas que te hacen dudar cuando estás a punto de avanzar, aquellas voces que te dicen no puedes, no eres suficiente, no es para ti. Las escuchas y crees que son tuyas, pero son ecos implantados, voces heredadas de generaciones sometidas. Mírate, cada pensamiento de inferioridad es un acto de obediencia. Cada vez que justificas tu miedo, estás pagando tributo al sistema que te hizo débil, y aún así te consideras libre. No, no lo eres. Eres un esclavo que sonríe, un prisionero que defiende su jaula porque teme lo que hay fuera. Yo no vine a darte esperanza, vine a mostrarte la estructura de tu propia prisión, porque solo quien la entiende puede romperla. El poder interno no se conquista, se reclama. No se pide permiso para ser fuerte, se decide serlo. Pero decidirlo duele, porque exige matar la versión de ti que se conforma. Dices que el mundo te oprime, pero el opresor más cruel vive dentro de ti. Es la voz que te dice que no mereces más, que es mejor no intentar, que hay virtud en rendirse. Yo conozco bien esa voz. Es la herramienta favorita de los poderosos, porque mientras la escuchas, ellos descansan. No necesitan controlarte. Tú lo haces por ellos. El juego del poder interno es simple pero brutal. O gobiernas tu mente o serás gobernado por la de otro. El poder no se comparte, se impone. Y si tú no lo impones sobre tus miedos lo impondrán sobre ti. Te preguntarás cómo se domina la mente. La respuesta no está en eliminar el miedo, sino en usarlo. El miedo es energía bruta. Quien lo reprime se paraliza, quien lo observa lo convierte en estrategia. Aprende a sentirlo sin obedecerlo. Solo entonces el miedo deja de ser un límite y se convierte en un mapa. La mente débil busca consuelo, la mente fuerte busca comprensión. El débil pregunta, ¿por qué a mí? El fuerte responde, ¿por qué no? La diferencia es mínima, pero marca destinos opuestos. Uno se hunde en la duda, el otro se eleva en la certeza. Mírame a los ojos, aunque solo me escuches. Siente cómo estas palabras te atraviesan, cómo intentan romper la voz que te mantiene pequeño. Esa incomodidad que sientes ahora no es rechazo, es resistencia. Tu mente lucha por no ser expuesta, pero debes dejar que se rompa. Solo los fragmentos se pueden moldear de nuevo. Controlar tu mente no significa no sentir, significa elegir qué hacer con lo que sientes. Usar el dolor como fuego, la rabia como motor, el vacío como espacio para crear. No hay grandeza sin sombra, no hay dominio sin caos. Por eso los fuertes no temen su oscuridad, la domestican. El débil la esconde y se consume. Escucha bien. Quien aprende a dominar sus emociones no necesita dominar a los demás. Los demás se inclinan solos ante quien irradia poder interno, porque el poder, cuando es real, se siente, no se explica. Y tú puedes sentirlo ahora, si te atreves a sostener la mirada del miedo que siempre evitas. Yo no te diré que seas bueno, te diré que seas consciente, porque la bondad sin conciencia es ingenuidad, y la ingenuidad es el camino más corto hacia la servidumbre. El hombre que se cree bueno por resignación es fácil de manejar. El hombre que se vuelve consciente por elección, ese sí se vuelve peligroso. No te pido que destruyas tu miedo, te pido que lo mires sin parpadear, que lo sientas hasta comprender que no es tu enemigo, sino tu límite. Y cuando lo entiendas, ya no te gobernará.
ese será el primer día de tu poder real. Así que dime, ¿estás dispuesto a perder todo lo que crees ser, con tal de descubrir quién podrías ser? Si tu respuesta es sí, entonces el poder ya empezó a moverse dentro de ti. Y si no, al menos ahora sabes a quién pertenece tu voluntad. Si algo en ti cambió mientras escuchabas, dímelo. Comenta desde dónde lo oyes. Porque cada palabra que reconoces como verdadera es una grieta más en la prisión que construyeron en tu mente. La riqueza no existe. Solo existe la creencia en ella. El oro, las monedas, los títulos, los palacios, todos son símbolos, espejos brillantes que reflejan poder a quienes necesitan verlo para obedecer. Y tú, como la mayoría, has creído en esos espejos. Has deseado lo que brilla, has envidiado lo que deslumbra, sin darte cuenta de que lo que te domina no es el dinero, sino el significado que le das. El dinero no compra poder, compra obediencia, y la obediencia de muchos crea la ilusión de poder en uno solo. Eso es lo que los hombres nunca entendieron. La riqueza no tiene valor propio. Su fuerza depende de la cantidad de mentes que la reverencian. Si mañana todos dejaran de creer en el dinero, el rico se volvería tan pobre como tú. Pero si tú dejaras de creer en tu inferioridad, el rico perdería su trono. El verdadero poder no es tener más, sino hacer que otros crean que tener más importa. Ahí está el secreto que los poderosos jamás confiesan. El pobre se aferra a la idea de riqueza como si fuera salvación. El poderoso la usa como herramienta. Tú trabajas para acumular monedas, él acumula miradas. Tú cuentas billetes, él cuenta voluntades. Por eso, aunque tengas dinero, seguirás siendo pobre si no comprendes el juego simbólico. ¿Alguna vez notaste cómo el lujo necesita espectadores? Una joya en la oscuridad no significa nada. Su valor nace en los ojos que la observan con deseo. Así funciona el poder. No basta poseerlo, hay que ser visto poseyéndolo. El trono, la corona, el traje, la marca, la voz firme, todos son atuendos diseñados para que los demás crean. El que logra dominar ese teatro no necesita fortuna. Basta con proyectar la ilusión de tenerla. Yo observaba a los nobles de Florencia. Algunos eran miserables con fortuna, otros eran magnéticos sin oro. Y comprendí que el poder no depende de la sustancia, sino de la escenografía. El símbolo es más fuerte que la realidad, porque la mente humana necesita creer antes de obedecer. Por eso los poderosos invierten tanto en apariencia. El perfume del poder debe sentirse antes de que se hable de él. Un gesto, un silencio, una mirada pueden valer más que un ejército si quien los ejecuta cree en su propio dominio. El oro no da valor al hombre. El hombre valiente da valor al oro. Pero tú sigues midiendo tu vida con reglas que otros escribieron. Te comparas, te reduces, buscas aprobación, y sin saberlo, refuerzas el mismo sistema que te oprime. Te preocupas por parecer digno, sin darte cuenta de que la dignidad no se compra, se impone. El que mendiga respeto jamás lo obtendrá. El que lo exige sin hablar, lo recibe sin pedirlo. Mira cómo los símbolos gobiernan tu mundo. Un papel estampado vale más que una vida. Una pantalla decide lo que debes sentir. Una palabra maldicha destruye reputaciones más rápido que una espada. El poder moderno no necesita sangre, necesita atención. Y quien controla la atención, controla la percepción. Y por tanto, la riqueza. ¿Te has preguntado por qué los pobres admiran a quienes los humillan? Porque confunden brillo con grandeza. Creen que el lujo es sinónimo de valor y terminan amando a sus verdugos. Aplauden a los que los explotan, imitan a los que los desprecian, repiten los gestos de quienes jamás los mirarían de frente. Esa es la victoria del símbolo, hacerte desear aquello que te esclaviza. Yo no desprecio la riqueza, desprecio al que se arrodilla ante ella.
El oro es útil, pero solo para quien lo usa como arma, no como altar. La mayoría trabaja toda su vida acumulando herramientas que nunca aprenderán a manejar. Y cuando finalmente las tienen, ya olvidaron para qué las querían. El poder real nace cuando entiendes que los símbolos son tuyos para manipular. Cuando aprendes a usar la ilusión sin ser usado por ella, porque el símbolo es neutro, destruye al ingenuo, pero obedece al consciente. Tú decides qué papel interpretar en el teatro del mundo. El actor que cree en su papel se pierde. El que lo domina se vuelve el autor de la obra. Déjame decirte algo que nadie te dirá. La pobreza más profunda no es la falta de recursos, es la falta de presencia. Un hombre que sabe quién es no necesita demostrarlo. Y sin embargo, su sola existencia incomoda a los mediocres. Eso también es poder, el silencio que intimida más que el grito. El símbolo de la riqueza puede ser el oro, o una palabra, un gesto, o una mirada. El verdadero poder consiste en elegir cuál proyectar. Si no eliges, otros lo harán por ti, y te verás reflejado en un espejo que no te pertenece, adorando una imagen que te empequeñece. Así que cuando vuelvas a mirar a alguien rico, pregúntate qué te hace sentir. Si lo admiras, sigues siendo súbdito. Si lo observas con distancia, comienzas a ser libre. Y si puedes mirarlo sin deseo, sin miedo ni desprecio, entonces ya eres su igual. El poder del símbolo deja de actuar cuando el espectador deja de creer. El día que aprendas a crear tus propios símbolos, serás peligroso, porque el mundo necesita que creas en los suyos para mantenerse en pie. Y si los destruyes, aunque sea con una idea, el edificio entero comienza a tambalearse. Así que te invito a mirar distinto. No desde la envidia, sino desde la conciencia. Observa cómo cada cosa que brilla te ordena en silencio. Cada objeto, cada rostro, cada palabra te dice dónde debes estar. Rompe ese hechizo, empieza a usar los símbolos en lugar de servirles. Si entiendes esto, no necesitarás más fortuna. Tu sola presencia se convertirá en una moneda. El respeto será tu oro, la coherencia tu joya, y el silencio tu trono. Comenta desde donde escuchas. Y dime, ¿qué símbolo gobierna tu vida hoy? Porque quien lo descubre ya ha dado el primer paso hacia su libertad. Hoy nadie quiere ser fuerte. Ser fuerte se volvió una ofensa. El mundo prefiere el llanto, lo vulnerable, lo auténtico, como si mostrar heridas fuera más valiente que sanarlas. Yo observo y sonrío, porque esto no es evolución, es ingeniería. Una cultura que idolatra la fragilidad no nace sola, se diseña, y quien la diseña sabe que un pueblo sensible es un pueblo manejable. Mírate, te enseñaron que llorar te hace humano, pero olvidar te hace culpable. Te dijeron que perdonar es noble, aunque el perdón sea la anestesia perfecta para que te sigan hiriendo. Te repitieron que expresar tus emociones te libera, sin advertirte que exponerlas te vuelve predecible, y todo lo predecible es controlable. Yo no desprecio las lágrimas, desprecio la manera en que te enseñaron a adorarlas. El dolor no debe ser un altar, sino una escuela. Pero ustedes lo convirtieron en moda. Publican su tristeza, la visten de poesía, la confunden con profundidad. Y cuanto más débiles se muestran, más aplausos reciben. Eso no es empatía, es mercado, porque nada se vende mejor que la vulnerabilidad empaquetada como verdad. Los poderosos ya no necesitan ejércitos, solo necesitan que tú creas que sentir es actuar, que expresar rabia equivale a resolverla, que compartir tu frustración te hace libre. Mientras hablas, ellos te escuchan y te estudian. Saben exactamente qué botón presionar para que obedezcas, porque tú mismo les enseñaste cómo hacerlo. Esa es la nueva forma de esclavitud, emocional, suave, disfrazada de autoconocimiento.
Te dan palabras como sanar, aceptar, procesar, y tú las repites como si fueran revelaciones. Pero la mente que se analiza demasiado se vuelve su propia prisión. El poder ama a los introspectivos, son los que se desgarran solos, los que se paralizan pensando. El hombre fuerte siente, pero decide. El débil siente y depende. ¿Sabes cuál es el mayor triunfo del poder moderno? Convencerte de que la fuerza es opresión, que la seguridad es arrogancia, que la ambición es toxicidad. Así te neutralizan con palabras dulces, mientras los que dominan hacen lo que tú ya no te atreves ni a pensar. La debilidad se volvió estética, se viste de discurso, de causa, de moral. El mediocre encontró refugio en la victimización. Ya no necesita mejorar, le basta con culpar. Y mientras culpa, exige comprensión, respeto, validación. Exige todo lo que el hombre fuerte simplemente genera. No te equivoques, la compasión no es el enemigo. El enemigo es la adoración a la impotencia, el culto a lo roto, la idea de que ser frágil te hace profundo. No, la fragilidad no te hace sabio, te hace visible, manipulable, consumible. Yo aprendí que el poder no tolera lágrimas largas. El que llora demasiado olvida por qué empezó a luchar, y los que observan aprenden a no temerte. El respeto nace del control, no del desahogo. Tu enemigo te estudia cuando te sinceras. Cada debilidad que revelas es una llave que entregas. Te dirán que ocultar tu dolor es hipocresía. No lo es estrategia. Un general que muestra su herida en medio de la batalla firma su sentencia, pero el que la esconde hasta ganar la convierte en medalla. El poder no necesita ser transparente, necesita ser efectivo. Por eso el mundo teme a los silenciosos. Los que no explican, los que no se justifican, los que no buscan compasión, porque en ellos hay algo indescifrable, y lo indescifrable siempre intimida. El silencio no es frialdad, es dominio. Quien calla y observa posee más fuerza que 1000 discursos vacíos. Yo lo sé, porque el poder se siente antes de entenderse, y el que irradia calma en medio del caos es quien lo controla. No confundas empatía con entrega, ni vulnerabilidad con verdad. El poder interior no necesita mostrar grietas para existir, solo necesita permanecer firme cuando todos tiemblan. Pero claro, eso ya no es popular. Hoy se venera la emoción desbordada, el discurso débil, la confesión constante. Es la nueva forma de pertenecer, mostrarte roto, y en ese acto te arrodillas, te despojas del misterio, del fuego, de la tensión que te hacía humano. Eres legible, y lo legible es manipulable. ¿Te das cuenta de lo que ocurre? Mientras tú buscas comprensión, ellos buscan control. Mientras tú te muestras, ellos toman nota. El poder no grita, escucha. Y el débil habla tanto que no percibe cuando empieza a ser analizado. La fortaleza no consiste en no sentir. Consiste en no necesitar validación por lo que sientes. En entender que tu dolor no te define, que tu rabia no te representa, que tu miedo no te destruye si lo gobiernas. Ser fuerte es resistir la tentación de volverte espectáculo. Y eso, hoy, es casi un acto revolucionario. Así que te lo digo sin adornos, deja de celebrar tu debilidad. No la niegues, pero tampoco la exhibas. Haz de ella un laboratorio, no un altar. Porque mientras la adorres, nunca dejarás de ser propiedad de quienes te hicieron débil. Si algo en estas palabras te duele, es porque parte de ti todavía disfruta sentirse víctima. Eso es lo que te detiene. El día que renuncies al placer de tu fragilidad, sentirás un vacío. Y ese vacío es libertad. Y cuando la fuerza regrese, silenciosa y natural, no la anuncies, solo mírales. Ellos sabrán que algo cambió. Y entonces será tarde para detenerte. Si entiendes esto, escríbelo.
Comenta desde dónde escuchas, porque reconocer tu debilidad sin glorificarla es el primer paso para recuperar tu poder. Todo cambia cuando miras distinto, no cuando gritas, ni cuando luchas, ni cuando pides. Cambia cuando decides ver de otra manera. Durante siglos te enseñaron a mirar desde abajo. Te dijeron que el cielo está arriba y el poder lejos. Te acostumbraron a levantar la cabeza, no a levantar la voluntad. Esa es la trampa más antigua del dominio, hacerte creer que el poder está fuera de ti. Yo lo sé, porque he visto nacer y morir imperios por una sola mirada. Cuando un pueblo deja de mirar con miedo, el trono se tambalea. El poder no teme la violencia, teme la conciencia. Por eso te mantienen distraído, saturado de imágenes, opiniones, ruido. Quieren que mires sin ver, que observes sin comprender, que reacciones, pero no pienses. Mira tus redes, tus pantallas, tus templos modernos. Todo está diseñado para dirigir tu mirada hacia lo que no importa. Mientras te entretienen con guerras ajenas, roban tu guerra interior. Mientras te indignas con lo externo, pierdes la revolución que ocurre dentro. La rebelión verdadera empieza en el espejo, cuando tus ojos, cansados de huir, se atreven a sostener su propio reflejo. Ese instante mínimo y silencioso es el inicio del poder real, porque quien se ve, se conoce, y quien se conoce, deja de ser manipulable. Te lo repito, el poder teme la mirada consciente. Los que dominan necesitan que sigas creyendo que ver es lo mismo que entender. Pero ver es solo una función biológica, entender es un acto de rebelión. Yo he probado ese fuego, no quema el cuerpo, quema las certezas. Empieza destruyendo las máscaras que creías tuyas. Primero la de víctima, luego la de salvador, hasta que quedas solo, sin papeles, sin disculpas. Allí, en esa desnudez mental, nace la libertad. Sientes miedo, es natural. El sistema que te moldeó tiembla contigo, porque cuando cambias la forma en que te miras, dejas de ser útil. Ya no consumes lo mismo, no obedeces igual, no buscas aprobación. Tu sola presencia se vuelve una amenaza silenciosa. Te dirán que has cambiado, que te volviste arrogante, distante, egoísta. Y tú sonreirás, porque sabrás que lo que ellos llaman egoísmo es solo autonomía. El esclavo siempre confunde la independencia con traición. Aprende a mirar sin miedo. Mira la riqueza y no la envidies. Mira la pobreza y no la rechaces. Mira el poder y no lo adores. Solo observa sin inclinarte, porque lo que observas sin emoción deja de dominarte. Te enseñaron a mirar buscando aprobación. Yo te enseño a mirar buscando información. El ojo libre no juzga, lee, y el que lee al mundo sin miedo puede reescribirlo. Recuerda esto, todo dominio comienza en la dirección de la mirada. Los débiles observan al poderoso. El poderoso se observa a sí mismo. Por eso el débil se multiplica y el fuerte se construye. La masa mira hacia afuera, el estratega hacia adentro. Deja de admirar lo que te oprime. La admiración es la forma más dulce de esclavitud. El poder no necesita tu odio, necesita tu fascinación. Cuando dejes de admirar, serás libre de crear tu propio símbolo. Y cuando crees, dominarás sin necesitar destruir. Yo he visto hombres transformar su destino con un solo gesto de ojos. El que antes se inclinaba, comenzó a mirar de frente, y todo cambió. No porque el mundo se moviera, sino porque ya no lo reflejaba. El reflejo había cambiado. El espejo ya no era prisión, sino puerta. Mira con intención. Cada mirada tuya es una orden a la realidad. Si miras con temor, retrocede. Si miras con deseo, se acerca. Si miras con certeza, obedece. El mundo responde a quien lo observa con autoridad. Por eso el poder siempre intenta controlar la narrativa. Quien define lo que ves, define lo que crees. Y quien define lo que crees,
gobierna lo que haces. Pero si te atreves a ver sin filtros, rompes el hechizo. No necesitas ejércitos para rebelarte. Solo necesitas ver lo que te prohibieron mirar, tu propia grandeza, porque nadie es más fácil de someter que aquel que no la reconoce. La rebelión de la mirada no se grita, se ejerce. Consiste en mantener la calma mientras el mundo te exige ruido, en observar la manipulación sin participar en ella, en mirar al poder sin devoción hasta que el poder se vuelva incómodo. El día que puedas mirar todo, tus miedos, tus deseos, tu historia, sin apartar la vista, habrás ganado la guerra más importante. Porque los ojos que no se desvían son el espejo donde el poder se disuelve. Ahora entiende esto. Tu mirada no es inocente, es creadora. El pobre que se mira como víctima crea pobreza. El fuerte que se mira con poder crea imperios. El mundo exterior solo es la proyección de tu mirada interior. Yo no necesito convencerte, solo necesito que mires distinto una vez. El resto lo hará tu conciencia, como una llama que no vuelve a apagarse. Así que cuando termines de escucharme, busca un espejo. Mírate sin pena, sin culpa, sin pasado. Y pregúntate, ¿a quién estoy reflejando ahora? Si la respuesta es a alguien que espera, destruye esa imagen. Si la respuesta es a alguien que decide, entonces ya sabes lo que viene. El mundo comenzará a moverse a tu ritmo, no porque cambió, sino porque tú dejaste de obedecer su guión. Y cuando otros vean en tus ojos algo que no comprenden, sabrán que estás fuera de su alcance. No necesitarás decir nada. Tu silencio será la señal, tu mirada, la revolución. Si lo sientes, escríbelo. Comenta desde dónde escuchas, porque cada persona que empieza a mirar con conciencia se convierte en el principio del fin de una mentira colectiva. Todo imperio comienza en una mente que se niega a ser esclava, no en un ejército, no en un palacio, no en una bandera. Empieza en el pensamiento que dice, yo decido. La historia recuerda a los conquistadores, pero olvida lo que los hizo invencibles. No fue su fuerza, fue su visión. Mientras otros veían obstáculos, ellos veían caminos. Mientras otros obedecían órdenes, ellos obedecían su convicción. Esa es la diferencia entre vivir en el mundo y gobernarlo. Tu mente es territorio. Cada duda es una frontera, cada miedo un enemigo y cada decisión una conquista. Si no lo dominas, alguien lo hará. El mundo está lleno de cazadores de mentes vacías, esperando a los que piensan poco y sienten mucho. Por eso te entrenaron para desconfiar de tu poder. Un hombre que se domina no necesita amos. Yo he visto reinos caer por una sola idea. He visto pueblos entregar su libertad por seguridad, hombres renunciar a su poder por comodidad, almas vender su fuego por pertenecer. Y todos ellos tenían algo en común. Habían dejado que otros pensaran por ellos. El dominio final no es sobre otros, sino sobre ti mismo. Cuando gobiernas tu mente, el resto se ordena solo. No porque el mundo te obedezca, sino porque ya no te contradices. El caos exterior es solo el reflejo de una mente dividida. Y tú que me escuchas, has sido dividido desde que naciste. Te dijeron qué es bueno, qué es correcto, qué es moral. Te enseñaron a obedecer la idea del equilibrio, pero nunca te enseñaron a crear tu propio orden. Y así caminas, buscando paz en un mundo que se alimenta del conflicto. La paz no se encuentra, se impone. Se impone a la mente que duda, a la emoción que suplica, al instinto que traiciona. El dominio no es calma, es control bajo tormenta. Yo aprendí que la mente se fortalece cuando deja de huir. Cada pensamiento oscuro que reprimes se convierte en un ladrillo del muro que te encierra, pero cuando lo enfrentas, lo atraviesas. El poder nace del conocimiento de tu sombra. El que la niega
Se esclaviza el que la observa, la convierte en arma. No busques eliminar el caos, gobiérnalo, hazlo tu aliado, porque el fuego que te quema también puede ser el fuego que ilumina. Todo depende de quién sostenga la antorcha. Tú crees que piensas, pero la mayoría de tus pensamientos no son tuyos. Son ecos de miedo colectivo, repeticiones heredadas, reflejos programados. El dominio empieza cuando los escuchas sin obedecerlos. Cuando puedes pensar un pensamiento sin convertirlo en verdad. Ese momento, esa distancia, es libertad pura. El hombre libre no es el que hace lo que quiere, sino el que puede elegir qué querer. La mayoría actúa movida por hambre, deseo o culpa. El que domina su mente decide cuándo comer, cuándo desear, cuándo perdonar. Y en ese instante se convierte en rey de sí mismo. No hablo de arrogancia, hablo de soberanía interna, de una mente tan entrenada que ya no necesita aprobación, ni castigo, ni testigos. Esa mente no se rinde porque no espera nada, solo observa, decide y actúa. ¿Te das cuenta? Eso es el poder, no dominar a otros, sino no ser dominado por nada, ni por el pasado, ni por la necesidad, ni por la emoción. Quien alcanza ese estado deja de ser persona y se convierte en principio. Ya no responde al mundo. El mundo responde a él. Quizá pienses que esto es imposible. No lo es. Solo requiere el sacrificio que nadie está dispuesto a hacer, renunciar a la comodidad de ser víctima. La víctima no necesita decidir. El soberano decide cada minuto. Esa es su carga y también su gloria. La mente como imperio no se construye con certezas, sino con conciencia. Certezas son muros. La conciencia es arquitectura viva. El débil busca respuestas. El fuerte busca claridad. Porque las respuestas cambian, pero la claridad permanece. Y quien tiene claridad puede caminar incluso en la oscuridad. Yo sé que estas palabras pueden parecer duras. Lo son, porque el dominio no es amable. Requiere soledad, disciplina y una fe inquebrantable en tu visión. El poder interno no grita, se concentra. El que domina su mente no reacciona, responde. Y su respuesta moldea la realidad. ¿Quieres saber si estás cerca del dominio? Mira que tampoco te afectan los demás. Mira cuántas veces cedes tu paz por un comentario, un gesto, una mirada. Cada vez que alguien logra alterarte, acabas de entregar una parte de tu reino. Recógela, recupérala, haz de tu silencio una fortaleza, y cuando hables, que tus palabras sean decretos, que tu voz no pida, ordene, que tu presencia no busque atención, la imponga, porque el mundo respeta lo que se sostiene sin miedo. Al final, entenderás que el dominio no es tener control sobre todo, sino sobre uno mismo ante todo. El universo se inclina ante la mente coherente. La materia obedece a quien se ha ordenado por dentro. Ese es el secreto que los sabios ocultan en parábolas y los reyes disfrazan de ritual. Y ahora lo sabes tú. El día que entiendas que nada externo puede darte poder, dejarás de buscarlo. Y cuando dejes de buscar, el poder llegará solo, porque ya estará en ti, esperando ser reconocido. Mira de nuevo al espejo. No busques un rostro, busca un símbolo. Verás a alguien que antes se veía pobre, débil, pequeño, y ahora sostiene su mirada sin temor. Ese reflejo ya no necesita riqueza ni aprobación. Ese reflejo es el poder. Si puedes mirarte así, sin apartar los ojos, sin explicar, sin disculparte, entonces has conquistado el imperio más grande de todos, tu mente. El resto vendrá solo. Los hombres obedecerán tu calma. Las circunstancias se ordenarán a tu ritmo, y el mundo, ese viejo teatro de ilusiones, bajará la cabeza ante quien ya no necesita actuar. Tú, el que un día se vio pobre y decidió no volver a hacerlo. Si sentiste que algo dentro de ti se movió, escríbelo. Comenta desde donde escuchas.
porque cuando una mente despierta, el mundo tiembla. Y hoy, quizá, fue la tuya.